Falta un cuarto de hora para las 11 de la noche, el momento de ir hasta el plató de informativos para empezar a desgranar esta extraña jornada que hoy nos ha proporcionado el presidente de la Generalitat con esa decisión de convocar, ya no sé cómo llamarla, esa consulta de la señorita Pepis, ha sido bautizada hoy por algunos medios de comunicación. Uxía Rodríguez, ¿qué ha dicho Artur Mas en esa larguísima rueda de prensa que daba esta mañana? Fernanda, pues no sabemos si cuando en las últimas semanas Artur Mas hablaba de astucia para llevar a cabo el proceso soberanista, en su cabeza ya estaba esa idea de la que hablabas, o si simplemente este es un último órdago a la desesperada. Lo que sabemos es que el nuevo plan de Artur Mas tiene dos patas. Primero, un simulacro, un sucedáneo de consulta el 9 de noviembre. Habrá urnas en las calles de Cataluña el día previsto, pero sin ninguna validez. Y segundo, una consulta definitiva en forma de elecciones plebiscitarias. Eso si logra volver a unir a los partidos pro consulta. Comenzamos por el principio. El referéndum independentista se ha convertido en un proceso de participación ciudadana. El govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar la consulta el dia 9 de novembre d'aquest any 2014. Què vol dir això? Que hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar, hi haurà urnes i hi haurà paperetes. La consulta no es farà d'acord amb el decret que jo mateix vaig signar en el Palau de la Generalitat el 30 de setembre. Doncs la Generalitat de Catalunya s'acollirà a marcs legals preexistents que ens donen competència en matèria de participació ciutadana. Esa es la parte que Artur Mas llama la consulta anticipada a la definitiva. Ha pedido a todos los catalanes que acudan a votar el 9N, pero sin concretar qué marco legal cobija esa nueva iniciativa. Con las urnas gana tiempo porque ahora su mirada está puesta en otro punto, en la que según este nuevo plan sería la consulta definitiva. Unas elecciones autonómicas que los partidos convertirían en un plebiscito, y es que las elecciones plebiscitarias tampoco están contempladas en la actual ley. Que és l'instrument que més temen a Madrid. És a dir, unes eleccions ordinàries convocades pel president de la Generalitat on alguns partits decideixen fer candidatura conjunta i programa conjunt. I si aquesta llista y aquest programa treuen mayoría absoluta, el referéndum s'ha guanyat. El problema es que esa segunda parte de su plan es que ya no hay consenso. La coalición pro consulta que se creó el 12 de diciembre de 2013 en torno a las dos famosas preguntas que se le harían a los catalanes se ha roto. Hace tan solo 10 días veíamos esta imagen. Todos los partidos pro consulta unidos aplaudiendo a Mas como si fuera el líder de todos, el Govern, CiU, Esquerra, ICV y la CUP. Fue el día en el que Artur Mas firmó el decreto que el Tribunal Constitucional mantiene paralizado. Hoy el presidente de la Generalitat aparecía completamente solo, una metáfora que dice que en estos momentos está su gobierno también así. Perquè estem una mica més sols com a govern. Anem endavant, de moment no tan junts com fa 10 dies, no confondre'm d'adversari. I ho subratllo avui quan aquest consens polític és més feble del que era fins ara. L'adversari real no està a Catalunya. L'adversari real i poderós és l'estat espanyol. Y 2 largas horas duró, Fernanda, esa comparecencia en solitario. Efectivamente, una rueda de prensa de 2 horas. Enseguida volvemos al plató, Uxía, para que nos cuentes qué reacción se ha producido en lo que se denominaba bloque soberanista, que en estos momentos está más resquebrajado que nunca, pero pido la primera valoración sobre la intervención de Artur Mas, los argumentos que ha puesto encima de la mesa y la cobertura legal que tendría este acto de participación ciudadana, que es como él ha denominado a lo que pretende hacer el día 9. ¿Van a poder poner urnas en las calles? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no puedan poner urnas en las calles, por lo menos que no lo puedan hacer de manera generalizada. Claro, no hay manera de evitar que alguien ponga una urna en la calle. La única manera de evitar que 10.000 personas pongan 10.000 urnas en la calle es poner 20 o 30.000 policías a quitarlas, ¿no? Y esto es una cosa complicada.
No, yo espero que, tal y como él parece que dice que se va a organizar, que es que lo van a organizar los ayuntamientos, etcétera, bueno, habrá algunos que sí, otros que no, los que no son de... Supongo que los ayuntamientos gobernados por el PSC no lo organizarán, es decir que... No, la verdad es que yo creo que el gobierno, yo espero, además, no solo lo creo, espero y confío en que el gobierno adopte las medidas legales oportunas para evitar que se celebre el referéndum, porque no es una broma, es una payasada, pero no es una broma. Es decir, que si ese día votan 2 millones de personas, no es una broma. Por tanto, yo creo que esto, es decir, la impresión de debilidad absoluta que produciría el Estado que tolera que se celebre una consulta ilegal, que es claramente el referéndum que se le ha prohibido hacer. O sea, claramente lo que propone más es hacer, a través de un fraude de ley, el referéndum que se le ha prohibido hacer. Pero a mí me gustaría insistir en algo que creo que es importante para intentar transmitir a nuestros espectadores, por lo menos lo que yo entiendo, que es la coherencia de lo que ha hecho hoy Mas, porque si no, no se entiende bien esto que parece todo absolutamente incoherente, ¿no? Mas hoy ha hablado básicamente dirigiéndose a sus socios. Una y otra vez hablaba del jarrón chino, que está resquebrajado pero no roto. Una y otra vez hablaba dirigiéndose a sus socios, hacía las apelaciones, claro, que hay que hacer a que el enemigo es el Estado español, el adversario es el Estado español, para movilizar, en la línea en las que antes apuntaba José Luis, tener movilizada a la gente en esta, diríamos, confrontación civil, que es un auténtico disparate, pero él se dirigía a sus socios. Y yo creo que la explicación de lo que él ha propuesto hoy es la siguiente. Él finalmente no convoca el referéndum, porque sabe que no lo puede convocar, es decir, tiene que hacer un acto manifiestamente ilegal, y propone hacer esto, sabiendo que es posible que se lo prohíban o que se lo impidan, pero en todo caso le da igual. Esto es nada más que la coartada que él pone encima de la mesa para conservar lo que le interesa, para, diríamos, proteger lo que le interesa, que es esas elecciones plebiscitarias con candidatura conjunta, porque él nunca ha hablado de elecciones plebiscitarias sin candidatura conjunta. La clave es la candidatura conjunta, es decir, la clave, podría hacer unas elecciones presuntamente plebiscitarias, según él dice, que cada uno vaya por su cuenta y luego sumamos y vemos cuánto sumamos entre todos. No, él dice desde el primer momento que tienen que ir todos juntos, él lo que no quiere es ir a unas elecciones a competir con Esquerra y a llevarse un auténtico golpetazo del demonio con Esquerra. Entonces, la propuesta de esta payasada, que en el fondo, insisto, es una payasada, pero es una cosa muy seria, porque es una payasada desde la perspectiva de él, pero desde la perspectiva del Estado es una cosa muy seria, es única y exclusivamente intentar mantener unido al bloque que le va a permitir, según él, ir a las elecciones plebiscitarias. Pero hay algo en todo esto que él no dice, y que es importante decirlo, porque sí lo dice Esquerra con una posición absolutamente coherente. Supongamos, haya o no haya esa consulta el 9 de noviembre, que finalmente hay elecciones plebiscitarias, es decir, que finalmente hay unas elecciones que ellos plantean como plebiscitarias, como un plebiscito, que ganan las elecciones, que las ganan con candidaturas conjuntas Esquerra y CiU y la CUP, y que ganan con mayoría absoluta, como dice él. Bien, lo que hemos hecho es trasladar el momento de cometer una ilegalidad de ahora a después de las elecciones, porque en ese momento, dice, el referéndum, dice él, se ha ganado. No, el referéndum no se ha ganado. Usted tendrá que ir a hablar con el gobierno. Houston tenemos un problema. Claro, entonces usted tendrá que ir a hablar con el gobierno y decirle al gobierno, bueno, vamos a sentarnos a negociar. O, ¿qué es lo que le plantea Esquerra? No, mire, es muy sencillo. Vamos a las elecciones plebiscitarias, usted se compromete a que al día siguiente de ganarlas se declara la independencia de Cataluña. Claro, porque este es el problema. Mas va dando pasos para no tener que asumir que comete una manifiesta ilegalidad. Las está cometiendo, pero una ilegalidad abierta, manifiesta esto frente al Estado. Bueno, es igual, si no lo haces ahora, violando la prohibición, que lo está haciendo, yo estoy convencido que esto es un fraude de ley como la copa de un pino, pero si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer pasado mañana. Si ganas las elecciones, si es que las ganas, mañana tendrás que tomar una decisión, porque nadie te va a consentir esto, a pesar de que ganen las elecciones, declarar la independencia. Bueno, vamos a ver enseguida cuál ha sido en las últimas horas la reacción de los socios hasta ahora, de los compañeros de viaje de Artur Mas, pero ¿qué ha dicho el gobierno en las últimas horas? Mariano Rajoy, antes de la comparecencia de Artur Mas, cuando los titulares de los medios de comunicación apuntaban a que la consulta quedaba suspendida, que era lo que se sabía ayer por la noche. Bueno, el presidente del gobierno decía esto, insisto, antes de las 10 de la mañana, que fue cuando compareció Artur Mas ante los medios de comunicación. Bien, efectivamente esta es la noticia más importante que hemos conocido en la noche de ayer y en esta mañana. En este momento hay anunciada una comparecencia del presidente de la Generalitat, el señor Mas, creo recordar que a las 10 de la mañana, y a mí no me gustaría adelantar acontecimientos.
Yo puedo decir una cosa, el que no se celebre el referéndum, si efectivamente así es una excelente noticia. Es decir, España es una democracia, es un país avanzado y cumplir la ley es una obligación de todos y más de los que asumimos responsabilidades de gobierno. Por tanto, eso de confirmarse sería una excelente noticia. Bueno, excelente noticia. En aquel momento creía Mariano Rajoy que podía ser calificado así lo que estaba pasando en relación con Cataluña. El presidente Artur Mas, por cierto, después ironizaría con esta expresión de Mariano Rajoy, diciendo que las excelentes noticias a veces duran poco tiempo, pocas horas, porque poco después, como ya sabemos, convocaba ese extraño referéndum. Ya una vez después de la rueda de prensa de Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría comparecía también ante los medios de comunicación y venía a decir que esto ya se lo cheiraban y que ya existe una encomienda al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre ese acto de participación ciudadana que pretende llevar a cabo Artur Mas. Creo que el presidente de la Generalitat no puede someter a los catalanes a las tensiones y a los vaivenes a los que los tiene acostumbrados. Tiene que reflexionar que precisamente él, su gobierno y sus socios están en esta situación precisamente por abrir caminos contrarios a la ley. Cuando elevamos la consulta al Consejo de Estado, expresamente preguntamos sobre ese título tercero. Y entonces nos dijo el Consejo de Estado que había que tener presente para qué se utilizaba ese título tercero. Ese título tercero solo puede utilizarse para lo que, de acuerdo con nuestra Constitución, se permiten este tipo de encuestas o ese tipo de actuaciones, pero no para ninguna otra cosa. Y el propio Consejo de Estado, ante la posibilidad del Gobierno que ya preveía que pudiera el señor Mas tener esta nueva ocurrencia, pues lo ha solicitado así. Palabras de la vicepresidenta del Gobierno, que también actuó de portavoz en este asunto. José Luis. A ver, Mariano Rajoy debe estar ocupado con el ébola y no me leyó ayer. Porque yo ayer, todo el artículo de ayer circulaba en torno al hecho de que ya no importaba para nada si el referéndum se hacía o no se hacía, ni haciéndolo si salía sí o que no. El problema era utilizar el referéndum para formar un follón. Y por tanto eso se está haciendo con los mismos efectos o mayores, si cabe, que los que podría tener un referéndum en sí mismo. Yo creo que hay una segunda cuestión que tenemos que hacer. No debemos de seguir con palabras blandas. Artur Mas está enloquecido y va en barrena y por tanto ya es capaz de hacer cualquier cosa menos meterse en las manos del juez. Pero todo lo demás es capaz de hacerlo cuales sean sus consecuencias. ¿Por ejemplo? Segundo, por ejemplo, provocar un enfrentamiento en la calle con el Estado. Un enfrentamiento... Un enfrentamiento con las fuerzas de orden público. Con las fuerzas de orden público. Claro. Y por tanto, eso hay que pensar que puede suceder. Y si sucede, él lo alentará, porque eso es lo que está buscando. La segunda, que es menos listo de lo que parecía y por tanto no se da cuenta de las circunstancias que tiene. Y el tercero es que los políticos catalanes que están en este momento del asunto tienen sentido institucional cero. Es decir, están utilizando las instituciones justamente para formar el follón en vez de para orientarlo. Yo creo que el hecho de que tengamos una consulta que sea un disparate, como dice Roberto, no sirve de nada por una razón. No vamos a saber cuántos votan. Lo va a decir la Ertzaina. Va a decir la Ertzaina que votaron 2 millones. Es que no se sabe ni cuál es el censo. No, pero no hay censo. Ni va a haber control sobre el proceso. Ni hay mesas, no hay nada de eso. Porque si se forma una mesa, ya hay un responsable quien acepta y va a una mesa, etc. No hay nada de eso. Y por tanto no vamos a saber cuántos votan. Uno puede votar en 17 mesas distintas. Ni si la gente votó 2 o 3 o 50 veces. Claro. Y por tanto yo creo que este asunto está lanzado hacia un desorden de extraordinaria gravedad. Hay una última cosa que yo quiero decir. Deberíamos de empezar a prepararnos para aplicar la ley en circunstancias difíciles con toda la claridad. Si se hace una candidatura, que sería una coalición de partidos, con el objeto de proclamar la secesión unilateral al día siguiente, es ilegal de pleno derecho y debe de ilegalizarse esa candidatura. Por tanto, que no... Previamente, Sí, y tan pronto se entre en la Junta Electoral, si el programa o si después se promueve eso en los mítines, como si tú ahora mismo haces una... Apología del terrorismo. Una apología del terrorismo, efectivamente, o haces una propuesta de desigualdad, ¿no? Pues esos temas
esto, ¿cómo se llama? Anulan una candidatura. Y yo creo que debe de hacerse. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es siempre intentar el buenismo, la comprensión, el esperar al último caso, al final reaccionará, se ve que no funciona. Pero en todo ese proceso, tú partes de la base de que no va a haber una reacción, una contrarreacción desde Cataluña. Todas esas decisiones que tú crees que ha llegado el momento de que empiece a tomar el Estado. Pero cabe suponer que ellos tampoco se van a quedar callados. Parto de dos cosas que... de tres, que las digo muy brevemente. La primera es que no es fácil mantener la tensión de una cuestión sin ponerse en ilegalidad personal, sin que las personas físicas entren en responsabilidad. Es decir, llega un momento en que si el señor Mas se da un paso más, no hay una responsabilidad política colectiva, es que él ha cometido un delito. Y ese, él está cometiendo un delito ya. Él ya debería de estar en este momento. Que está cometiendo un delito ya, quiere decir que él tiene que tener mucho ese cuidado. Lo segundo, que si todo se hace en desorden y en follón, bueno, se puede esperar que no sea sostenible la unidad de la calle para ese... O lo contrario. O lo contrario. Pero yo, a ver, quiero pensar que la ciudadanía, si tiene que jugársela, no se la... Ya, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que se ha jugado mucho la carta del agravio y esa carta puede... Luego hay una tercera que yo la voy a decir con una contundencia enorme, pero yo creo que tenemos que hablar así. Ahora hay mucha gente que se pregunta si las cosas siguen derivando hacia el desorden y hacia la ilegalidad, si conviene intervenir o no conviene intervenir. El Estado no tiene ninguna posibilidad de no intervenir, salvo dejando de ser Estado. Es decir, el Estado no puede dejar de aplicar la ley ni de defender su propia integridad. Si deja de hacer eso, somos nosotros los que entramos en conflicto con el Estado, porque nosotros sí tenemos derecho a que se nos defienda, y si somos leales en ese sentido. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. No, brevísima, esto. No hay ni una sola democracia en Europa, ni Italia, ni Francia, ni Alemania, por supuesto Estados Unidos, pero en Europa. Yo no sé lo que podría ocurrir, claro, en la Yugoslavia, o lo que podría ocurrir en una república báltica, o lo que puede ocurrir, esto no lo sé, ¿no? Pero en las democracias consolidadas de Europa no hay ni una sola democracia en Europa donde haya ocurrido nunca esto desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, un gobierno autónomo o un gobierno esto ha desafiado la legalidad de esta manera, nunca. Y no hay ni una sola democracia en Europa que tolerase esto, lo que se le está tolerando a más. Es decir, que si un señor entra en un supermercado y roba una hoja de bacalao, esto en Chiquera, esto se le detiene y se le juzga por hurto o por robo, dependiendo de cómo lo haya robado el bacalao. Bueno, Mas sabe perfectamente que está violando la ley. Él tiene una prohibición expresa del Tribunal Constitucional para celebrar el referéndum y se empeña en celebrar el referéndum. Os voy a escuchar enseguida, pero vamos a ir componiendo las piezas del puzzle. Recuerda siempre una frase de Maquiavelo, ¿verdad? Que esto... dila tú. A ver, el que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después tiene la guerra. Está en los discursos sobre la primera década de Tito. Déjame, os escucho enseguida, como decía, pero vamos a ir componiendo las piezas de este puzzle con las reacciones que ha habido por parte de los socios de Artur Mas en este viaje hacia el soberanismo, hacia la independencia que él ha tratado de liderar en las últimas semanas. Uxía Rodríguez, ¿qué ha pasado con Esquerra fundamentalmente, pero también con Iniciativa? Pues Fernanda, quienes hasta ahora habían sido sus socios, los socios de Artur Mas en ese camino hacia el 9N, están primero sorprendidos. La propuesta de Mas de consulta sin consulta ha sembrado el desconcierto incluso en las propias filas de Convergencia y Unió. Esta mañana eran muchos los que se preguntaban qué había planteado en realidad el presidente. Por ejemplo, se preguntaban eso en los pasillos del Congreso. Explica a tu socio pobre, a ver qué ha pasado. No, yo no he entendido muy bien la propuesta. ¿Lo descompete? Votaremos, empieza la cuestión. Los que estamos en la capital del reino, hoy nos hemos enterado qué pasa. Tenemos que recordar que todo lo que ha pasado hoy se fraguaba ayer en una larguísima reunión, la tercera mantenida en secreto por Artur Mas y los partidos pro consulta. 9 intensas horas que no dejaron precisamente buenas caras. Pasaban las 10:30 de la noche y de Pedralbes comenzaban a salir coches. Pocos fueron quienes quisieron pararse para atender a los medios de comunicación. Quizás porque a pesar de las horas reunidos solo había quedado claro una cosa, que el gobierno renunciaba a mantener la consulta en los términos
términos planteados hasta el momento. La nueva hoja de ruta de Artur Mas todavía era una incógnita. Nosotros hemos expresado una alternativa de movilización incuantificable. Cuando el Gobierno plantee su propuesta, nosotros lo que haremos es comunicar cuál es nuestra reflexión sobre la propuesta que haga el Gobierno. Pensamos que se ha pecado de un exceso de tacticismo a la hora de forzar las negociaciones, que han resultado en un no acuerdo alrededor del 9 de noviembre. No estamos dispuestos a dejar en manos de Convergencia y Unió como única fuerza la celebración del 9 de noviembre. Tal era el desconcierto esta mañana entre los propios socios de Mas para la consulta que hasta pedían tiempo para valorar la nueva idea del presidente. Se puede hablar de todo, pero si no le sabe mal, pues denos unas horitas, aunque sea, para hablar del tema, hablar internamente y decir cuál es nuestra posición, y se la comunicaremos de forma muy clara y muy rápida cuando la tengamos. Y efectivamente en Esquerra han sido claros: o hay una consulta en su formato original o elecciones anticipadas. Ambas opciones siempre con el mismo fin: declarar la independencia de Cataluña. La comparecencia de Oriol Junqueras será la más esperada porque Esquerra no es solo un partido soberanista más, es actual socio del Gobierno, así que ahora el pacto de estabilidad de legislatura entre republicanos i CiU també se tambalea. I fem una crida perquè això es rectifiqui i tornem en el camí de la unitat, el camí de la defensa de la consulta tal com estava prevista i pactada. És lògic que nosaltres diguem que costa confiar en qui no compleix els acords. L'acord d'estabilitat estava condicionat al compliment d'aquests acords. Per tant, veurem els propers dies si el govern recupera aquest camí de la unitat. Mentrestant, nosaltres el que farem és ajudar el govern. Las otras dos patas que sustentaban el acuerdo, Iniciativa y la CUP, también se han desmarcado de Artur Mas, dando el pacto por roto. Joan Herrera, el líder ecosocialista, llama a los catalanes a salir a la calle el 9N, pero no a votar, sino a protestar porque no les dejen hacerlo. Lo que se nos plantea es un proceso, ya no para salvar la consulta, sino para salvar la palabra, las promesas del presidente, para salvar al presidente. Y no nos gusta. Lo cierto es que ha dicho que esta consulta no es la definitiva y que la definitiva serán las plebiscitarias. Es eso lo que nos hace pensar que el acuerdo que teníamos ya no existe. Y es un encargo único del Gobierno de Convergencia. Nos ha demostrado hasta ahora que el cumplimiento estricto de los compromisos democráticos no es su fuerte. En la CUP nos negamos a dar por muerta la consulta, ni dar por muerta las condiciones de mayoría social que posibilitan una consulta popular sobre el futuro político de Cataluña. Parece que el desafío soberanista ya no solo se juega de puertas para afuera. Bueno, pues estas son las reacciones que ha habido por parte de los socios de Artur Mas, o por lo menos de los socios hasta ahora en este viaje. Pablo, yo no sé si compartes la contundencia y la claridad con la que, por ejemplo, José Luis ha expresado en relación con lo que hay que hacer o con lo que debe hacer el Estado a partir de ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo y totalmente seguro en que el Estado va a reaccionar utilizando la vía que le permite la Constitución, que, como dije antes, es el artículo 161.2, que le permite paralizar, frenar. La Constitución le permite otra vía, que es el 155. Por supuesto, o sea, pero bueno, eso ya son palabras mayores. No, pero ese artículo está ahí para aplicarlo cuando haya que aplicarlo. Yo desde cuando luego, lo aprobaron los constituyentes, no tengas la más mínima duda de que cuando aprobaron el artículo 155 a ninguno se les ocurrió que si se daba una situación como esta no se aplicase el 155. Yo no soy partidario de que se aplique el 155 porque creo que agravaría los problemas en vez de solucionarlos, pero el 161.2, es decir, paralizar cualquier actuación tendente a la celebración de esa pseudoconsulta o referéndum o como se le llame, lo va a hacer el Gobierno, es decir, no tengo duda de que lo va a hacer y lo debe hacer. De momento no lo ha dicho con claridad, ¿eh? Yo estoy, vamos, no me cabe la más mínima duda, es decir, cualquier acto expreso por parte de Artur Mas tendente a organizar este tema se va a paralizar de raíz. Cuestión diferente es que Artur Mas, en la línea que decía José Luis, juegue a hacer una cosa, que es en el último momento colar cuando no tenga tiempo, digamos, de hacerse efectiva esa paralización, pues qué sé yo, el día antes, 2 días antes, que no haya tiempo para hacerlo, ¿no? Y hacer una especie de pseudoconsulta. Si la hiciera, sería, aparte de posiblemente constitutivo de prevaricación, desobediencia o de lo que fuera, sería desde luego un fiasco total, ¿no? Porque un proceso de este tipo que no está dotado pues, de un reglamento, de un censo, de unos controles, garantías, etcétera, pues no tendría ninguna eficacia ni virtualidad, ¿no? Por tanto, yo no creo que lo vaya a hacer, yo creo que va a jugar... ¿Tú crees que no va a hacer, que no va a haber urnas? Yo creo que no va, yo creo que no las va a haber. No las va a haber. Yo creo que no las va a haber generalizadamente y con orden.
Que va a haber desorden, seguro. Si las hay, sería un paripé carente de cualquier tipo de significado democrático político, ¿no? En todo caso, el Gobierno lo va a paralizar en la medida de sus posibilidades y luego a mí lo que me preocupa es el día después, ¿no? ¿Qué pasa el día después? O sea, después de todo este proceso que por parte del Gobierno ha consistido en una serie de cosas, achicharrar políticamente a Mas, digamos que está conseguido, lo ha conseguido el Gobierno, por supuesto también lo ha conseguido el propio Mas con su actitud, ¿no? Y Jordi Pujol. Y Jordi Pujol colaborando colateralmente, ¿no? Pero CiU también queda seriamente debilitada, ¿no? Esquerda Republicana sale reforzada. El bloque constitucional es que tampoco parece que salga reforzado. Por tanto, lo que va a haber el día después es más inestabilidad. Pero ¿compartes la tesis de José Luis, que incluso habría que ilegalizar una candidatura en la que se propugnase con carácter previo la declaración unilateral de independencia? Tengo serias dudas de que eso haya que hacerlo, incluso de que haya mecanismos jurídicos para hacerlo en este momento, ¿eh? No es lo mismo una candidatura que apoya, por ejemplo, actos terroristas, que sí hay una ley de partidos políticos que permite ilegalizarla ya de raíz, pero no creo que haya mecanismos para alguien que dice que persigue una finalidad contraria a la Constitución, pero dentro de la Constitución se le puede ilegalizar esa candidatura. Creo, ¿eh? No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que dice el que manda ahí, que es Junqueras, que dice que la candidatura, si se hace, es para hacer una declaración unilateral de independencia, y eso va contra la Constitución directamente. Ciertamente, pero es que yo no veo el mecanismo jurídico para una candidatura que va contra la Constitución, pero dentro de la Constitución, es decir, se presenta por los cauces democráticos que establece la propia Constitución, se puede ilegalizar, a no ser el propio supuesto que establece en la Ley de Partidos Políticos, que se estableció en la época de Aznar, año 2002, del terrorismo. Es decir, las que, digamos, defiendan actos de terrorismo, constituyen una organización terrorista, amparen, las que se aplicaron en el País Vasco. Claro, el terrorismo es un caso muy específico. Ahora, alguien que vaya contra la Constitución, que pretenda la secesión, por ejemplo, yo no veo el mecanismo jurídico ahora, cuidado. Eso no quiere decir que no pueda. Me gustaría plantearle una cosa a Pablo, pero planteársela en términos poco dramáticos, no. Porque, vamos a ver, lo que tenemos que prever es que, como dicen en los monólogos estos del Club de la Comedia. Del Club de la Comedia, ¿verdad? No suceda eso que siempre sucede en España, cuando se está tramando cualquier cosa de estas de nos vamos a Valencia a tomar un café, dice, todo se desmadra cuando aparece uno que dice no hay huevos. Eso es lo que está diciendo exactamente, es sobre la hipótesis que están trabajando exactamente los partidos soberanistas. Ellos creen que cuando llegue la hora de la verdad y haya que hacer algo importante, no hay huevos. ¿Y tú sostienes que sí que los va a haber? No, que va, líbreme Dios. Pides que los haya. Pido que los haya, pero no sostengo que los vaya a haber. Desde luego, lo que viene diciéndose es que es que ni siquiera se quiere imaginar la gente que pueda llegar el momento de ponerlos. Dicho con más claridad, yo esta mañana, yo oí la intervención de Mas prácticamente completa, en directo además, y sin subtítulos, que se entiende perfectamente bien, por cierto, habla un catalán muy claro y se le entiende muy bien. Pero hay algunos a los que se les... catalán de Oxford, ¿no? Claro, hay un catalán... Habló en inglés también, ¿eh? Sí, bueno, ya, pero quiero decir bien, habló bien en inglés. Sí, no, habló bien en inglés porque lo habla bien. Es decir, que oyes hablar un payés de bueno, pues esto pasa aquí y pasa en Castilla también. Pasa en Castilla, por eso te digo, a un andaluz de Jaén, si habla muy cerrado, no se le entiende una palabra aunque hable en castellano. No, a lo que iba es a que esto más está en una posición que él claramente el objetivo que persigue es un objetivo ilegal. Es decir, es un objetivo que no es un objetivo legal, es un objetivo completamente ilegal. Bueno, y entonces, bueno, pues no hay duda alguna. Acaba. No, sí. Bueno, no, déjame porque, a ver, partiendo de la base de que se pudiera llegar a celebrar ese simulacro, que creo que fue una palabra que él utilizó, simulacro de consulta, el próximo día 9, bueno, pues ¿cómo sería un poco el operativo? ¿Qué urna se utilizaría? ¿Quién funcionaría como vigilantes de todo el proceso? ¿Quiénes votarían? ¿Con qué censo se trabajaría? Vamos a tratar de responder algunas preguntas partiendo del supuesto de que se llegara a celebrar algo el 9 de noviembre con todos los reparos legales que se están poniendo aquí encima de la mesa. ¿Dónde se votará? En los locales que la Generalitat abrirá en toda la comunidad. Mas no ha dicho cuántos, pero ha asegurado que serán muchos. ¿Quién podrá votar? Están convocados los mayores de 16 años. Se incluye a inmigrantes de la Unión Europea que lleven al menos un año viviendo en Cataluña. Los ciudadanos del resto del mundo tendrán que acreditar 3 años en la comunidad. No podrán votar a aquellos que estén en el resto de España. No existe un censo. Para poder dejar la papeleta habrá que registrarse el mismo día de la votación mostrando el DNI.
¿Cómo se organizará? El Govern movilizará a 20.000 voluntarios. Además, un total de 920 ayuntamientos trabajarán a favor de la consulta. La Generalitat contará también con el apoyo de asociaciones civiles. ¿Cuáles serán las preguntas? Las mismas que antes. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? ¿Cuándo se conocerán los resultados? Los provisionales empezarán a salir al día siguiente de la consulta. Para ello se creará un Consejo General de Participación que hará también el recuento del número de votantes. ¿Será vinculante? No, los resultados no tendrán validez legal, serán solo consultivos. Detalles que ha ido desgranando Artur Mas en esa comparecencia a la espera de que haya algún tipo de convocatoria oficial, que parece que es lo que está tratando de evitar para que automáticamente no se produzca una anulación por parte del Estado. Los datos, los 20.000 voluntarios, las urnas, etcétera, etcétera. Habilitaremos locales. Bueno, pues los locales se habilitan mediante una norma reglamentaria. Es decir, tú no puedes habilitar locales sin dictar una norma. Tú tienes que... Esto no se puede hacer por televisión. Podrá utilizar a la Asamblea Nacional Catalana, por ejemplo, para convocar, organizar todo eso. Pero no puedes hacer eso, no lo puedes hacer. O sea, tú tienes que darle una cobertura legal al individuo que abre el local. En teoría no se puede. Igual nunca se ha intentado, pero igual es la primera vez. Sería la primera vez. Se puede. A ver, de facto ad post se vale tilacio, decían los clásicos, ¿verdad? Sí. Lo que se hace se puede hacer. Claro. Y por tanto, ellos van ahora a pasarle, no sé si a la Asamblea Nacional Catalana. Claro, yo supongo o que a eso, otra cosa por el estilo, pero ahí va a haber una... Los bártulos, los de la organización... La Asamblea Nacional Catalana no puede abrir un local de la Generalitat. No puede nombrar un presidente de la mesa. No, Roberto, vamos a ver. El local lo va a hacer. El obispo de Sigüenza va a ver de Solsona va a abrir la catedral, que ya lo dijo. El señor de la escuela del pueblo de allá del Valle de Arán va a abrir la escuela. Y lo que va a haber es 7.000 tíos que han entrado en delito y le van a decir al Estado, ven y deténnos. Eso es lo que van a hacer. A ver, Domingos, que se están planteando cosas muy contundentes con respecto a lo que nos queda por delante. Por introducir unha perspectiva nova, eu penso que se está traballando máis no día despois do 9N, non? Que no propio 9N. No, bueno, pero no desdeñemos lo que pueda suceder el día 9. Tiene que haber... trabajando en la perspectiva de las elecciones con una candidatura única, ese es el objetivo. Exactamente. Entón, pero para eso tiene que pasar algo el día 9. Pronosticas que el día 9, ¿qué va a pasar? Porque primero vamos a ponernos... O día 9 vai haber, evidentemente, un simulacro de votacións, pois como ¿con qué reacción por parte do Estado? En Cataluña, en moitos concellos cataláns, en centros cívicos, locales sociais, e todo eso na que a xente tomouse un domingo pois así medio jijijaja. Varios centos de axuntamentos fixeron eso xa. Sí, e centos de miles de persoas que participaron e entón os resultados non van a ter ningún tipo de validez, vai ser unha xornada reivindicativa, eso é o que se pode anticipar e o que vai ocurrir. Pero con consecuencias, que decir, con conflicto na rúa? Con enfrentamento? Bueno, eu penso que espero que puntuais en todo caso, espero que non haxa un conflito, pareceme chamativo, é dicir, hai uns precedentes nos que o Estado non actuou, ou mellor, erróneamente, porque sí se permitiron levar ese tipo de simulacros de eleccións, e agora non vexo que a situación vai a cambiar moito máis, porque vai a ser, non van a ter formalidade ninguna, non vai a haber listas, nin censos, nin donde escoller papeletas, a xente, é dicir, isto o máis probable é que saia un resultado pois similar aos da Rusia de Putin, non? O mellor eleccións do 90 e pico para arriba por cen, é dicir, eso ocurrió en las elecciones que se han hecho, yo las analicé, bueno, en fin, las analicé que más dan donde. Y efectivamente ha habido ya muchísimos ayuntamientos que han hecho esas elecciones, en las que además, esas consultas en las que además esto votaba quien le daba la gana, votaban nacionales, votaban extranjeros, votaban... No, pero lo más complicado de un proceso electoral es organizar el censo y decidir quién vota y quién no, que se lo digan a los saharauis. Hay una cosa que iba a decir antes, que se me fue el santo al cielo porque estoy muy cansado y se me nota. No se te nota nada. No, sí se me nota. Bueno, pues si no se me nota es porque lo disimulo bien. El himno electoral, Roberto, va a ser el de Aute. Pasaba por allí. A ver, venga, que estaba... Iba a decir antes es que yo esta mañana he estado viendo el periódico, después de ir a más, viendo los periódicos digitales, esperando encontrar la noticia, y los periódicos digitales seguía colgada la noticia de que el presidente del gobierno estaba muy contento de que se hubiera suspendido el referéndum, lo cual era una cosa verdaderamente esto... que te faltó una respuesta más contundente por parte del gobierno. Yo creo que el gobierno ya tenía que haber dicho con toda claridad, no se va a celebrar la consulta el día 9. Es un gobierno con poco refuerzo. El gobierno va a hacer todo lo que haya que hacer, con todo el peso de la ley, para que la consulta no se celebre el día 9. Es que es evidente.
El gobierno no puede consentir de ninguna manera que se celebre la consulta el día 9. No puede consentir que se haga un acto manifiestamente ilegal. Es evidente que no lo puede consentir. Otra cuestión es cuál sea el precio que el gobierno esté dispuesto a pagar en términos de conflicto en la calle, que es un tema distinto. Isto hai que valorarlo con prudencia. Pero é que dudo que se poda considerar unha consulta para que o goberno poda intervir e pararla. ¿Cómo no? Pero vamos a ver, lo que tiene que decir es hoy la vicepresidenta del gobierno, el ministro de Justicia, que ya apuntó algo, el ministro de Justicia lo apuntó con claridad, que si la pregunta era la misma, lo impugnarían, lo dijo. Fue la única persona a la que yo Sí, pero la pregunta más ha dicho que será la misma, que será la doble pregunta. Lo que uno espera es que digan lo que es evidente. Mire, esto es un fraude de ley. Es una figura perfectamente conocida por los juristas. El fraude de ley es la utilización de un instrumento legal para la consecución de un objetivo ilegal. Lo estudian todos los niños en primero de Derecho. Esto es un fraude de ley como la copa de un pino. Ustedes no pueden celebrar ninguna consulta popular sobre las preguntas o sobre la independencia. Esto no se puede hacer. Está prohibido por quien lo puede prohibir. Y el respeto a la ley es el principio esencial sobre el que funciona el Estado de Derecho, si no, se acabó. Cada uno podrá hacer lo que le dé la gana. Y no será fácil explicarle a un ciudadano por qué uno no puede robar en un coche si el presidente de la Generalitat, que es el representante ordinario del Estado en Cataluña, puede hacer lo que le dé la gana. A ver, Domingos, estabas intentando acabar. Sí, o matiz que quería introducir é que se está traballando moito máis no día despois, entendo eu con esta perspectiva, porque de alguna forma é como o primer acto dunha campaña electoral que non sabemos onde vai a rematar. Ni cando vai a empezar, ni cando vai a rematar. Exactamente. Entón, unha vez que salta ese frente unitario de partidos pro consulta, aquí temos unha persoa interesada que é Artur Mas, que, bueno, teño a impresión de que o mellor lle regalaron eses xogos que había antes de Maxia Borrás, non? Que lle regalaron un pouquiño tarde, porque donde hai un ovo parece que nos quer facer ver un coello, non? E entón, ese é o asunto, é dicir, el de alguna forma envólvese na señera, porque é a reacción que colleu para liderar todo un frente de partidos. Ninguén está disposto a acompañalo, nin siquiera mínimamente, porque, en definitiva, o que está buscando é salvarse políticamente. É dicir, agora mesmo é como un gato engaiolado que intenta salir, o único que está facendo é dando cabezazos dun lado para outro e non o consigue. Estamos hablando un pouco de la posición institucional de una parte y de la otra, digamos, pero también me interesa que hablemos un poco de cómo se puede estar digiriendo esto en Cataluña y de las consecuencias de todo este proceso en una sociedad que lleva siendo alimentada en la expectativa de que se iba a producir una consulta. Neste momento, a candidatura conxunta e eleccións plebiscitarias só lle interesa a Convergencia e Unión. Solo para disimular o mellor, para disimular... Pero ya ni siquiera a Convergencia, a Mas. A él personalmente. Sí, bueno, porque ¿dónde está Durán? ¿Dónde está Durán en Lleida? Y bueno, y hay una cosa que yo no resisto la tentación de decirlo. En todas las declaraciones que hemos visto, yo no he oído todavía nada del PSC. El PSC debe ser una entidad... Habló IZ algo, IZ, sí, pero dijo que no tienen posición, supongo, claro. Algunas reacciones, y vamos a conectar con Marina para que nos trate de explicar un poco a qué se refiere o a qué se podría referir, porque todos entran en el terreno de la interpretación de las palabras de Artur Mas, con esa estrategia de la astucia que puso encima de la mesa hace un tiempo. Él hablaba de volver al marco legal anterior, no está muy claro a qué marco legal se refiere, pero alguna pista sí que tenemos de esa ley de consultas que suscribió en su momento. Parte del articulado es el que le daría soporte legal, bajo su punto de vista, a esa consulta ciudadana. Marina, ¿de qué hablamos? Pues Fernanda, para hacerlo vamos a intentar primero echar un poco la vista atrás y empezar el día 27 de septiembre de este año, del 2014, cuando Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta. Lo hace en un acto solemne en el salón reservado para las grandes ocasiones. Ese mismo día, Soraya Sáez de Santa María anunciaba que el Gobierno había iniciado trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad y el día 29 se reúne de forma extraordinaria y envía al Constitucional el recurso. Al día siguiente se suspende de forma cautelar la consulta independentista catalana. El Constitucional suspendía por unanimidad varios de los artículos de la ley de consultas. Por ejemplo, los jóvenes de 16 años no pueden votar, el presidente no tiene competencias para convocar la consulta, su sistema de garantías es ilegal, la campaña electoral no cumple los requisitos y muchos otros puntos más. Pero hoy Artur Mas ha querido dar
dar una vuelta al sistema. Ha dicho que se utilizará los marcos legales preexistentes que le dan competencias en los procesos de participación ciudadana. Concretamente, habla de los artículos 40 y 41 de la Ley de Consultas, sobre los cuales el Constitucional no se ha pronunciado. Son estos que vamos a escuchar. Artículo 40. Los procesos de participación ciudadana son actuaciones institucionalizadas destinadas a facilitar y promover la intervención de la ciudadanía en la orientación o definición de las políticas públicas. Los procesos de participación ciudadana tienen por objeto garantizar el debate y la deliberación entre la ciudadanía y las instituciones públicas para recoger la opinión de los ciudadanos respecto a una actuación pública concreta en las fases de propuesta, decisión, aplicación o evaluación. Artículo 41. Los procesos de participación ciudadana pueden ser abiertos a toda la población o ir dirigidos, por razón de su objeto o ámbito territorial, a un determinado o determinados colectivos de personas. Falta todavía muchos detalles sobre cómo se llevará a cabo legalmente esta consulta simulada. El Gobierno ya ha dicho que lo analizará y que no los cogió de sorpresa. En su momento ya habían pedido una opinión al Constitucional sobre este punto específico. Cuando elevamos la consulta al Consejo de Estado, expresamente preguntamos sobre ese título tercero. Y entonces nos dijo el Consejo de Estado que había que tener presente para qué se utilizaba ese título tercero. Ese título tercero solo puede utilizarse para lo que, de acuerdo con nuestra Constitución, se permiten este tipo de encuestas o ese tipo de actuaciones, pero no para ninguna otra cosa. Y el propio Consejo de Estado, ante la posibilidad del Gobierno, que ya preveía que pudiera el señor Mas tener esta nueva ocurrencia, pues lo ha solicitado. Sí. Lo pidió lo analizaremos. Lo que sí parece cierto es que no se firmará ningún decreto de convocatoria de esta consulta. Si más lo hiciera, sería un acto administrativo de la Generalitat y, como tal, podría ser recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Constitucional. Así que no se sabe cuál es su plan, pero Mas ya ha anunciado que tampoco quiere dar más pistas, Fernanda, al Estado. Nos estamos cansando ya de esta estrategia de no dar pistas, no acaba de concretar nunca cuál va a ser el siguiente paso. Me falta Dina, pero... Os quiero hacer una pregunta a estos dos señores, que yo soy humilde politólogo y ellos son de derecho. Vamos a ver, hay una separación tan tajante aquí entre lo que sería el procedimiento administrativo y su control, ¿no?, de lo que serían las actividades penales, que no se entiende en el sistema nuestro. En España hay gente imputada porque tomó un café con una persona que luego iba a hacer un concurso. ¿Y por qué está imputada por tomar un café? No por tomar el café, sino porque alguien entiende que el café se tomó para hacer algo y que ese algo es ilegal y por tanto el café se convierte en ilegal. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora mismo, es decir, hay unos señores que llevan 2 años trabajando a cargo del salario público para cometer una ilegalidad por cualquiera de los recursos que sea. Y no hay nadie que sea capaz de decir que están delinquiendo. Y este es lo que no entiende nadie. Pablo, yo lo explico rápidamente. A ver, pues la desobediencia es absolutamente claro. De bienes jurídicos protegidos completamente diferente. En un caso es el no enriquecerse a costa de los recursos públicos, cosa que evidentemente puede dar lugar a una imputación muy temprana, y en otro tema, en el otro caso, en el caso catalán, estamos hablando de cuestiones que son verdaderamente de derechos y de libertades, ¿no? ¿Está vulnerando alguna norma concreta del Código Penal más en este momento? Yo entiendo que no, lo que está cometiendo es un fraude de ley, esto no tiene duda. Creo que está Roberto lo ha dicho. En el tipo ahora, penal de la desobediencia. Está bordeando el tipo penal de la desobediencia e incluso el de la prevaricación. Pero no está incurriendo. ¿Por qué? Porque esto son cuestiones de debate, son cuestiones de derechos, de libertades. ¿Debe el Código Penal penalizar que alguien propugne la independencia, que un político propugne la independencia? Forma parte de su esfera de libertad política. Cuestión diferente es lo que haga. ¿Me dejáis que escuchemos a Dina? Acaba y escuchamos a Dina, que todavía no. A ver, muy breve. Él ha hecho cosas ya que son claramente un delito de desobediencia. Es decir, con el decreto suspendido por el Tribunal Constitucional, nombra una junta electoral, nombra juntas electorales de zona, repone la campaña electoral institucional, cometiendo... Eso es una prevaricación como la copa de un pino. Y es muy probablemente una desobediencia. ¿Cómo no? A ver, Adina, hablemos de la gente un poco, la perspectiva que tú tienes de cómo está digiriendo la sociedad catalana toda esta película y con las expectativas que han ido acumulando en estos meses. Sí, bueno, es difícil ver desde aquí, ¿no?, desde Galicia, cómo digiere realmente la sociedad catalana, pero sí lo que se puede decir es que en este despropósito que se ha generado en este momento, el sentimiento real catalán se ha perdido. De hecho, se ha perdido, no sabemos exactamente cuánta parte de la población catalana
Catalana está detrás de esto, aunque varios partidos políticos se han aliado con Mas después de que empezó todo esto, ¿no? Por una razón determinada. No sabemos cuál es el sentimiento catalán relacionado con que no se habla de otra cosa en la política en este momento que no sea esto, que eso es una perversión también del gobierno, ¿no? Es una perversión del proceso de gobernar una comunidad, porque hay cosas importantes que están pasando en el día a día de una comunidad para lo que un gobierno tiene que estar ahí, tiene que responder, y ninguna de esas cuestiones se están debatiendo en este momento. En el tema de, por ejemplo, de la reacción del gobierno, yo creo que el gobierno también ahí tiene que andar una línea fina, porque es verdad que aunque tenga que ser contundente en los términos en este momento, ¿no? en cómo define lo que está pasando, el ser muy drástico en este momento puede tener el efecto contrario, de que Mas consiga realmente lo que quiere, porque la población catalana puede tener una reacción más violenta en este momento, ¿no? Por esa razón. De todas maneras, lo que había pasado, por lo menos hasta hace poco, era que la petición de consulta ya provenía también de la gente que estaba en contra de la independencia, un poco para zanjar de una forma drástica y definitiva el debate. Esto es lo que estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en las últimas semanas, con pronunciamientos públicos expresos por parte de gente que era: yo no quiero la independencia, pero quiero que se vote para acabar con esta pesadilla. A Joan Herrera no entiende nada, porque Joan Herrera era de los que estaba a favor de la consulta, pero en contra de la independencia, o sea que ya no se entiende muy bien. Pero la cuestión es que en una consulta de este tipo, por ejemplo, más allá de que no tiene los controles y todo lo que tiene que tener para que sea una consulta válida, otra cosa que está pasando es que las personas que no van a creer en esa forma de consulta no se van a presentar, es decir, en esta consulta que no es legal, que es un está muy sesgado. Vamos a ver algunas reacciones. Y finalmente, un apunte muy breve. Yo creo que en este momento lo que está ocurriendo, no obstante, es que Artur Mas no tiene otras alternativas, en el sentido de que él ha basado toda su, básicamente la carta que tiene, ¿no? Más importante política, la ha basado en esta campaña de la consulta y de la independencia, y en este momento su carrera política termina, básicamente, si él se retrae de este proceso, porque después tiene que enfrentarse su carrera política, y hay quien dice también que su partido político, la coalición de partidos de la que ha formado parte en los últimos años. Vamos a ver alguna reacción, empezando por aquí, por Galicia. No han estado muy expresivos los líderes políticos de este país a la hora de valorar los pasos que ha dado hoy Artur Mas, pero sí hemos escuchado el punto de vista de un partido concreto, de un frente de partidos, para ser más precisa, que es el Bloque Nacionalista Galego. Xavier Vence decía esto: ese tapón legal que o Goberno Central intenta poñer á consulta catalana, eu creo que non vai resolver o problema, sino todo o contrario, o que vai é facer que cada vez máis o ánimo dos cataláns se distancie máis do Estado español, porque vese claramente que non hai vontade de entendimento, non hai vontade de diálogo, e polo tanto eu creo que na ciudadanía catalana medra o independentismo día a día, non? Bueno, la reacción, el punto de vista de Xavier Vence expresado para V Televisión esta misma mañana. Más reacciones. Ministro de Justicia recién llegado. Van a escuchar dos fragmentos diferentes. Uno lo pronunciaba por la mañana y otro hace un ratito. O sea que son valoraciones de última hora. Escucharemos también a Pedro Sánchez y a Rosa Díez. Si hay una consulta distinta, una consulta que se tendrá que articular conforme a alguna norma que tendrá que aprobar el gobierno catalán, lo estudiaremos, y si es conforme a las competencias de la Generalitat, pues no habrá ningún problema. La pregunta que se formuló en el decreto de la Generalitat de Cataluña, nosotros pensamos que tiene visos de inconstitucionalidad, por eso la impugnamos. Por lo tanto, esa misma pregunta no podría ser objeto de consulta, volveríamos a actuar de la misma manera. Si es una encuesta, lo que se va a producir, evidentemente no habrá ningún problema. No es inconstitucional hacer una encuesta, pero no sé si es eso de dónde venimos y lo que ha planteado el gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Un gobierno, al final, lo que tiene que hacer es gestionar los asuntos públicos, cumplir el ordenamiento jurídico, respetar las resoluciones de los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, y no a buscar triquiñuelas o ocurrencias para intentar que las cosas no se llamen lo que en realidad son. Yo le digo al señor Mas que abandone esa idea, que deje de engañar a la población catalana. Nosotros queremos que los catalanes voten junto al resto de españoles. ¿Cómo? En una reforma constitucional. El adversario de los catalanes es su propio gobierno. Es el gobierno de Cataluña que, en vez de dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos, está empecinado en salvar su propia imagen, la imagen del presidente de la Generalitat. O sea que, en fin, es todo un despropósito. Hace mucho tiempo que sabemos que el gobierno de Cataluña, y particularmente su presidente, ha perdido, si tuvo alguna vez, el sentido común y el sentido de Estado. Hoy parece que ha perdido la cabeza realmente. A mí me parecía estar esta mañana en lo que he oído en la calle Sierpes, donde sabéis que se sitúan los trileros con la bolita
para intentar engañar a los incautos. Esta mañana el señor Mas nos ha movido la bolita de la consulta y al día de hoy, a esta hora, no sabemos dónde está la bolita. Bueno, más reacciones con algún matiz que apela al diálogo. José Manuel Lara, como saben, presidente del Grupo Planeta, que hoy da una rueda de prensa para anunciar los detalles del premio que se falla mañana, del premio Planeta. Lara ha urgido al diálogo entre los líderes para conseguir el encaje de Cataluña en España antes de que haya fractura social entre los catalanes, porque cree el señor Lara, sería irreversible. En esa rueda de prensa, como les decía, ha dicho que hay polémica, pero todavía no hay fractura social, aunque todo depende de lo que se vaya alargando y enconando el proceso. Lara se ha mostrado crítico con la actitud de ambas partes en referencia a los gobiernos catalán y español y ha insistido una vez más en el diálogo. En concreto ha recordado que ya en el año 2007 pidió durante una conferencia coloquio en Madrid que el Gobierno central estuviera dispuesto a hablar para afrontar la desafección de Cataluña con razón o no. Así que finalmente Lara cree que todavía hay espacio para el diálogo, aunque finalmente, forzado un poco por las preguntas de los periodistas, ha dicho que si la situación llega a un determinado punto, bueno, pues tomarán decisiones desde el punto de vista empresarial, no solamente ellos, sino todas las empresas que están radicadas en Cataluña. Yo no sé, Domingos, si como Lara tú crees que todavía hay espacio para el diálogo o crees que no, que es hora de la contundencia como apostaba Xosé Luis. Bueno, espacio para o diálogo ten que haber sempre, non? Eu penso que esa perspectiva non se pode perder, pero sí que o que ten que haber espacio é para manifestar tamén públicamente, ocupar o espacio público, pois a posición contraria do que ocupou até o de agora, non? Xa apuntei, aquí xa o falamos algunha vez, de que frente a un discurso soberanista que ocupou toda a opinión pública e publicada, nunca se puxo nada en frente del. E o mellor, a opinión de Lara e de moitos outros empresarios cataláns pois pode ser interesante neste sentido, non? Que se aborde un debate con certa madurez e bueno, falando o mellor de igual a igual. Eu penso que non estamos no momento ese, evidentemente. No, es lo que te iba a decir, o sea, están agora mesmo non. Los adversarios, e ahora diré por que insisto na palabra adversario. Cando un está a empurróns con outro, é moi difícil poñer un diálogo, non? Tres cousiñas moi rápidas. A primeira, porque como estamos falando de que hai xente en Cataluña, están nas rúas, etc., parece que iso que lle dá razón á cuestión. Debemos de recordar unha cousa que non ten ninguna excepción histórica. Non houbo ningún movimento enloquecido na política da humanidade que non tuvera detrás unha masa. E, por tanto, isto non va a ser unha excepción. E por qué? Pero algunhas con bo resultado final. Sí, e outros con malo. E, por tanto, cando se habla desto, hai que suponer que aquí hai una abducción general desde la Generalitat, que es la que provoca, implanta el problema en la masa y la provoca y la mantiene. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con valorar eso como si los catalanes, como si esto... A ver, Sartori lo explica así, hay opiniones de la masa y hay opiniones implantadas en la masa. Esta es claramente una opinión implantada en la masa. La segunda, yo estoy muy en desacuerdo con los que como Sánchez y como Lara hoy han hecho una cosa que no se puede hacer, que es ponerse en el medio como si los dos estuviesen en el mismo proceso. No están en el mismo proceso. Y por tanto no se puede estar dando la sensación de que lo único en que se está equivocando más es en el procedimiento. No, se está equivocando en el fondo de la cuestión. Y por tanto eso es lo que hay que decir, porque lo del procedimiento ya lo arreglaremos. Ahora hay que fijar puestos. Y lo tercero, y con esto termino, ¿hay espacio para el diálogo? Hay espacio para el diálogo, pero no hay todo el espacio para el diálogo. No se puede dialogar de cualquier cosa, ni de cualquier manera, ni dar por supuesto que en la hipótesis de que se plantee una reforma constitucional absolutamente desequilibrada en favor de Cataluña y por tanto pagada por los demás el pacto, los demás lo vamos a pagar. De ninguna manera. Claro. En relación a esto, yo coincido absolutamente con lo de las partes, ¿no? Es decir, que no hay dos partes, o sea, aquí hay el presidente del gobierno que está junto con el gobierno defendiendo la legalidad y hay un individuo que está violando la legalidad de una manera flagrante, un presidente de la Generalitat que la está violando de una manera flagrante. Vamos a ver, para que haya diálogo, lo primero que tiene que haber es una posición abierta al diálogo y esto más no es ofrecer diálogo, más ha dado un ultimátum al Estado. Esto es lo que ha hecho lleva muchos meses dando un ultimátum. Entonces, mire, nos vamos a marchar. Mire, no hay posibilidad de diálogo alguno. Es decir, el diálogo tiene que partir del principio de que te sientas a dialogar con una posición abierta. Es decir, que, si no, es imposible. Lo que ha dado es un ultimátum.
Y hay una cosa que yo quisiera resaltar en relación con esto que apuntaba José Luis de las ideas que se implantan en la masa. Yo no sé si a vosotros os extrañó hoy, no sé si visteis después de la intervención de Mas las preguntas. A mí me extrañó profundamente el extraño consenso que esto transmitían los periodistas. Allí nadie preguntó nada que se saliese del guión. Es una cosa llamativa, ¿no? Es como si no hubiese ni un solo medio de comunicación, porque en realidad no lo hay en Cataluña, son los medios, esto diríamos... Bueno, pero en Cataluña también es el País, es bueno, el por eso Mundo, digo, los medios, es el ABC. no, por eso digo, los medios de fuera, pero esta mañana, a mí, pregunta tras pregunta, o sea, era una cosa realmente sorprendente, el consenso, diríamos, el acuerdo, la preocupación, toda la preocupación es cómo vamos a conseguir alcanzar el objetivo. Esta era un poco la preocupación que transmitían los periodistas. Ningún periodista le planteó abiertamente la cuestión de si en realidad esto se podía hacer. Si yo no sé cómo es el reparto de los turnos en yo no sé cómo es el reparto, pero a mí me llamó profundamente la atención. Digo que no sé cómo es el reparto de los turnos, porque aquí hay la misma queja por parte de algunos periodistas que se supone que van a interpelar a los representantes del gobierno con cierta acidez o con cierta... Luego, nadie lo interpeló hoy con ninguna acidez. Con ninguna acidez. Dejadme que nos detengamos un momento, aunque solo sea en el lenguaje, en las palabras que se utilizan en este proceso, porque creo que también es importante. Insistí antes yo en la palabra adversario, porque fue el término que utilizó Artur Mas, y no es baladí detenernos aquí, porque un medio de comunicación, la versión digital de una cabecera madrileña, en concreto del País, esta mañana tuvo que rectificar porque utilizó el término enemigo en lugar de adversario. Finalmente se dio cuenta de que no era exactamente lo que había dicho Artur Mas y la modificó rápidamente para concretar adversario, que fue lo que dijo Artur Mas. Vamos a recordarlo. No confondre'm d'adversari. I ho subratllo avui quan aquest consens polític és més feble del que era fins ara. L'adversari real no està a Catalunya. L'adversari real y poderós es l'Estat espanyol. Bueno, pues permítanos que nos detengamos unos segundos en las diferencias entre adversario y enemigo, si es tan importante los matices lingüísticos entre ambos términos. Marina. Pues hubo, Fernanda, polémica en esta traducción. En un primer momento se traducía la frase de Artur Mas como el enemigo es España, pero poco tiempo después llegó la rectificación porque lo correcto, dicen, era utilizar la palabra enemigo. No era utilizar la palabra enemigo, perdón, sino la palabra adversario. Así que nos hemos preguntado qué diferencias hay entre estos dos conceptos. Para buscar las respuestas recurrimos, como no, a la RAE. Buscamos primero la definición de adversario, que es la siguiente: persona contraria o enemiga. Así que vamos a la definición de enemigo: persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal, aunque también aceptan como sinónimo de una persona contraria. Así que la RAE acepta como posibles sinónimos de estas dos palabras. Dice siempre que depende de su uso, y ahí está la clave, porque, por ejemplo, dos equipos que se enfrentan en un partido deportivo son adversarios, pero no tienen por qué ser enemigos. Así que concluimos que en el uso de estas dos palabras, enemigo puede ser, Fernanda, un paso más que adversario. Bueno, pues efectivamente, un matiz semántico que queríamos detenernos porque provocó esa fe de ratas por parte del País.es, que inicialmente consideró que Mas hablaba de enemigos cuando en realidad hablaba de adversarios. La utilización del lenguaje por parte de Artur Mas creo que merece una reflexión que vamos a ver a través de este repaso que hoy hacíamos aquí en la redacción de Vía V. Lenguaje de contienda al filo de la batalla. L'adversari real no està a Catalunya. L'adversari real i poderós és l'estat espanyol. No es la primera vez que vemos al Artur Mas beligerante, desafiante. No ho aturaran ni els tribunals, ni les constitucions, ni res de tot això que ens posen al davant. Això es pot acabar amb el poble de Catalunya votant i vostès no ho podran impedir. Llegó incluso a no descartar una posible declaración unilateral de independencia. Respecte a la declaració unilateral, descartar això al 100% crec que no ho podem fer. Mas empezó viendo el pulso como una partida de cartas. I no perdi de vista que té molt bones cartes, que si les sap jugar són cartes, en definitiva, guanyadores. Según avanzaban los contratiempos, escondía su estrategia. Yo tengo mi estrategia. ¿Cuál es? ¿Por qué no quiere decírsela a los ciudadanos? No a mí, a los ciudadanos. No, pero no es un problema de los ciudadanos, porque no estamos en el momento para que yo le explique esta estrategia. Apelando, eso sí, a su astucia como arma. Sí, fermesa, també, però deixeu-m'ho dir, habilitat y astucia. Y es que Mas ha llegado a verse como una gran estrella de rock. Sí que depende de mí, en parte, que se vote. Lo que pasa, sí, en gran parte.
incluso con su propio lema que predicaba a sus seguidores. Lo que diu el meu lema, cap fred, cor calent, puny ferm, peus a terra. Y es que Mas también se ha puesto poético. El nostre vaixell és un veler, no és un vaixell de motor. Els vaixells que van a vela porten un motor normalment, gairebé sempre. Si es queden sense motor, despleguen les veles. I per poc vent que hi hagi, mantenen el rumb. Con las metáforas no le ha ido tan mal como cuando ha querido hacerse el gracioso. En lloc de fer de senyorito, hay que hacer de currante. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc, perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. A vegades no se'ls acaba d'entendre del tot. Hemos visto al Mas vehemente. Si el front del no que volen articular és per dir que no, que diguin que no, però que deixin votar. Y al Mas dubitativo. ¿Usted està net, president, de corrupció? Net de corrupció? Jo crec que sí, vaja. Normal que el presidente dude entre tanto lío, si hasta él mismo reconocía que lo que se pretende preguntar en la consulta no está muy claro. En aquestes dues, que no són dues preguntes, és una pregunta amb dos apartats. Hi ha una mica de confusió en aquest sentit. De fet, és un UA, per entendre'ns, i un UB. Bueno, parte de la parafernalia lingüística acompañado al proceso. Tiene alguna lógica votar un Estado para que no sea independiente. Bueno, es que un poco raro, ¿verdad? Es un poco raro. Bueno, puede ser un Estado asociado, ¿no? No, hombre, se puede jugar con el tema de las palabras como tantas veces jugamos con el modelo federal, etcétera, que ponemos las palabras, pero no ponemos los hechos, ¿no? Las propias preguntas son unas preguntas de trilero. Es decir, las preguntas están formuladas de tal manera que los que en la primera no contestan lo que la Generalitat no quiere, ya no contestan la segunda. Es decir, la segunda pregunta solo los contestan los que son partidarios de la independencia. Es una cosa verdaderamente disparatada. En fin, cosas que tienen que ver con el lenguaje. Es que tenemos que hacer una pausa y cambiar un poquito de tema. Si es algo definitivo... Definitivo. A mí me queda la pregunta de ¿el día después qué? O sea, porque esto de desactivar el tema de Mas y la iniciativa y tal y achicharrar al adversario, en este caso, ha funcionado. Pero el día después, ¿qué pasa? Porque tenemos 20 días el problema va a seguir estando ahí. 20 días por delante para analizar todo lo que vaya sucediendo y también, bueno, pues cómo van reaccionando las diferentes partes de este puzzle. Habrá que ver si Esquerra anima a que se produzca esa votación, si colabora en la organización de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de minutos de publicidad. Todavía tenemos un par de argumentos que compartir con ustedes, incluido el último escándalo vinculado a las, en fin, tarjetas black, que ya se nos acaban los calificativos en relación con esta bacanal que tuvo lugar en Caja Madrid.